Bueno, y acá estamos de nuevo. ¿Cómo anda, Andrés? Muy ¿Todo bien, bien? feliz de estar aquí nuevamente en Pan y Circo, Chocha. Bueno, Aquí estamos. sábado a la noche, 22 horas, y la gente me decía, ¿por qué no le sacás la etiqueta? Me decía, no le saco la etiqueta porque estos anteojos, ¿quién me los regaló? Union Pacific. Ahí está, le pasamos el chivo, gente amiga. No le saqué la etiqueta para que vean que es chivo. Me lo regalaron, así que... Y no, y ahora me lo llevo. Y ahora te lo llevo, lo devuelvo. Lo voy a usar todo el programa y después lo devuelvo. Bueno, Vilma Ripoll está sentada ahí, cerquita mío, me dice, así parecés de lo que era la CIDE, me dice. Porque no existe más la CIDE. No. No está más. Entonces, lo que era la CIDE. Y yo le pregunté, bueno, si vos me decís eso, yo te cuento que CN23 es de Estiuso. Y me dijo, ¿te vas a animar? No, digo, por ahí sí. Así que, qué sé yo. Tema para teléfono para Cristina. Dice que le tenés que devolver la plata, que él no te devuelve el canal. Una cosa así era. Bueno, una semanita movidita hubo y hay. Porque pasó de todo. Y en ese pasó de todo, también hubo que aguantar que Aníbal Fernández le contestara a Francisco. O sea, fue una cosa rara. Pero en este país pasa de todo. Entonces un tipo como Aníbal, el hombre del baúl del Falcon, se paró y le dijo al Papa que estaba equivocado con respecto al narcotráfico en la Argentina. Que en la Argentina no se produce droga, según Aníbal Fernández. El muchacho del Falcon, que se fue de Quilmes en el baúl, dice que no se produce. Después se corrigió y dijo, bueno, sí se produce droga sintética. Como si esto fuera algo menor a el hecho de cosechar o no hectáreas de cocaína, como puede pasar en Colombia. La realidad es que en la Argentina hay Paco porque hay procesamiento de droga, Aníbal. Y como vos de esto sabés un montón, es raro que no tengas tanto detalle cuando hablas. No hay Paco sin procesamiento de cocaína. Por lo cual la Argentina produce droga igual que lo explicó su santidad el Papa Francisco. Para los amigos Bergoglio, o sea, para ustedes no. Les recuerdo que cuando Bergoglio estaba a 50 metros de la Casa de Gobierno no lo fueron a ver en 10 años. Y después se fueron nadando hasta el Vaticano a saludarlo cuando fue Papa. Es raro que en la política esta de vaivenes del gobierno, otra vez en boca de un funcionario del gobierno se quiera desautorizar al Papa, que algo de esto debe saber seguro, algo de información debe tener seguro. Con lo cual, Aníbal, te pedimos que cierres la boca. Es uno más de los temas de la semana, ¿no? Sí, por supuesto. Hubo otros. ¿Te enteraste de las pericias, del tema Nisman? Después vamos a hablar con el doctor España. Pero, ¿qué sensación tenés de todo el ruido del caso Nisman? ¿Te sigue sonando? ¿Lo seguís viendo? Sí, me sigue sonando y sigo viendo que, digamos, estamos en el foco de la tormenta, que en todos los programas, digamos, se está hablando de lo mismo, porque, sinceramente, todo lo que ha hecho Arroyo Salgado ha sido, digamos, un destape total, que es lo que se está viendo. Yo creo que ella en poco tiempo hizo mucho más que lo que tendría que haber hecho nuestro gobierno, pero bueno, así estamos. En particular la fiscal Fein, que demuestra cada vez más ser una persona absolutamente incapaz para el cargo. Lo que hay que determinar es si es por incapacidad absoluta o por vocación. Hay que determinar si realmente nunca fue apta para el cargo o simplemente se está haciendo la boluda. Es un tema que se va a solucionar dentro de poquito, porque las pericias aportadas a la causa demuestran una vez más lo que dijimos el primer día, que lo de Nisman fue un homicidio, que el señor Lagomarsino debería estar preso, que la custodia debería estar detenida, que Bernie debería haber sido detenido en el mismo momento, la noche en que se lo encontró en la escena del crimen, y que después de todo eso se empezaba a esclarecer quién era el sicario. 50 días después todo se confirma, pero el sicario debe gozar de buena salud en algún país sin extradición. ¿Vamos a la mesa? Vamos. Bueno, avanzamos y obviamente recibimos a Vilma Ripoll, ya la anuncié. Bueno, me parece bárbaro. Y ya le cumplí también. ¿Presentás vos al resto de la mesa? Pero cómo no, con mucho gusto al diputado Alberto Asef. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bienvenido. Y a Jorge Ceballos, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bienvenidos Gracias, a todos. Gracias. Si los invitan a CN23, tengan cuidado. ¿Ah, sí? Me acabo de enterar, che, de eso. ¿No sabían de esto? No, yo no sabía. Le estaba comentando a Vilma fuera de cámara que a mí me invitaron 2 veces. Fui, más o menos estuvo todo correcto. Después me invitaron 2 veces más, pero las 2 veces, 10 minutos antes, me desinvitaron. Lo desinvitaron. Así que puede ser algo de eso. Algo de eso. Bueno, para ahora Daddy Brieva está conduciendo en CN23, o sea que Estiuso es productor artístico ahora. Se ríe Vilma.
¿Cómo ves el país? En este país, que Estudio Sociedad Productor Artístico es la menor de todas, menor. Claro. Bueno, ¿cómo ves el país, Vilma? ¿Cómo lo ve la izquierda? No, yo creo que que se ha profundizado una crisis política con los hechos de Estiuso y el accionar de la justicia y toda la investigación. Y eso provocó además que la gente se entere de que existen los servicios de inteligencia, por fuera del chiste que yo te hice antes. Es así, que la gente se entere que hay miles que son espías, que son utilizados por el poder político, que además que utilizan un presupuesto de 5.200.000 por día y que son reservados los gastos, entonces nunca se sabe para qué ni para espiar a quién, y que existe Milani, que tiene el servicio de inteligencia del ejército, que es un genocida, menos para el gobierno, para todos nosotros, y que la verdad que le da 3.000 agentes al servicio de inteligencia del ejército, le da la mayor parte del presupuesto al gobierno y no hay ninguna hipótesis de conflicto, no sé para qué, para espiar a quién lo van a hacer. O sea, la verdad que es grave la situación. Por eso nosotros creíamos que si se quiere saber la verdad, lo dijimos al principio, porque acompañamos la propuesta de APEMIA, que tiene que haber una comisión investigadora independiente. Nosotros le decimos una nueva CONADEP, para que la gente sepa qué queremos decir, porque como tienen poco prestigio las comisiones en este país, claro. La CONADEP fue una comisión que avanzó en la investigación y creemos que tiene que ser formada por los familiares de la AMIA, por personalidades intachables. Hay presentado un proyecto de ley en el Congreso que tiene estado parlamentario y APEMIA incluso puso la lista de 18 personalidades, que son Pérez Esquivel, Nora Cortiña, Osvaldo Bayer, personalidades que nos pongamos de acuerdo que puedan ser, que estén al frente de la investigación para que no haya intereses políticos. No hay, en la justicia, no hay sector independiente. Y lo estamos viendo ahora, se ve por televisión, ¿entendés? Que son dos bandos. Claro, entonces vos decís, uy, que no le caiga a tal cámara porque no está ahora, no está con el gobierno. Ah, pero sí, puede ser que esté, entonces mejor que le caiga. Entonces, la verdad, me parece que no va a haber verdad ni va a haber justicia, porque si no hay verdad, no llega nunca a ninguna justicia. Por eso nos parecía que es necesario y urgente que haya un desmantelamiento en serio de los servicios. Basta, ¿para qué necesitamos servicios de inteligencia? Si en todo caso hay un grupo, que sea un grupo concentrado y controlado por organizaciones de la sociedad. Porque si no, se van a dedicar a hacer carpetazos a la oposición, a perseguir a los periodistas que le molesten. Eso es medio raro lo que vos proponés, porque no hay ningún país de izquierda en el mundo que no tenga servicios de inteligencia fuertes y poderosos. Bueno, es una propuesta heterodoxa la tuya. Claro, bueno, pero de verdad que creo que se ha demostrado. Tuvimos la AMIA, la Embajada de Israel, Río Tercero, desapareció Julio López, y crece, y la verdad que esos tipos tendrían que estar espiando a todas las redes de trata, a las redes de narcotráfico. Lo mataron a Nisman, no te olvides. Bueno, por eso tienen capacidad para mucho. Sin embargo, el narcotráfico, la trata, todo es fiesta, crece exponencialmente en este país. Y le pagamos un presupuesto que equivale, para que la gente sepa, a 1.000 escuelas por año. ¿A vos te parece que tenemos condiciones para gastar 1.000 escuelas por año para que nos espíen esos tipos, que en todo caso terminan haciéndonos como porque cada fuerza tiene su servicio de espionaje? Entonces, como el proyecto X de la gendarmería. Bueno, no va. Haciendo comparaciones, se decía más o menos económicamente, cuantificaba cuántas escuelas, y algunos dicen que Scioli gasta en publicidad 50 patrulleros por día. Sí, y el gobierno nacional 45 millones de pesos diarios. Por diarios, lo cual podría significar tener todos los centros de salud o salas de primeros auxilios en todo el país absolutamente dotadas, con turnos 24 horas de médicos y paramédicos, con ambulancias que estén preparadas para cualquier emergencia, y que no pase lo que ocurre con la mayoría del interior argentino, que los médicos, por ejemplo, los COM, el otro día los recibí en la Cámara, nos contaban y nos indignaban a todos, que el médico llega a Laguna Paiva, al centro de salud, y atiende de 10 a 12, de 10 horas a 12 horas, 2 horas. Esa es la realidad de presupuestos famélicos, porque se canaliza hacia la publicidad, o por ejemplo para construir estadios
que se utilizan 2 veces por año, si es que se llega a utilizar con algún partido, que además es un gran costo para poder sponsorearlo la provincia, como hace también Capitanich en el Chaco. No, pero Capitanich cuando lo quiso usar no tuvo luz. Bueno, además pasó eso. Claro. Ahora, no se ríe, lo que es cierto también es que el tema de los servicios de inteligencia ha sido verdaderamente un rotundo fracaso en la Argentina. Yo coincido contigo, Santiago, que cualquier país serio tiene que tener un servicio de inteligencia para responder a la protección de su gente y a los intereses nacionales. Ahora, si el servicio de inteligencia se dedica a hacer espionaje interno, carpetazos, sobornos, extorsiones, secuestros, muerte, y además empresas con los fondos reservados a nombre de los espías, bueno, realmente estamos no en el horno, sino verdaderamente en una situación muy compleja. Pero no lo va a resolver sino un cambio de actitud. Y es lo que yo vengo diciendo, que la Argentina necesita un cambio de actitud de toda la dirigencia. De decidirnos a empezar a trabajar un cachito por el bien común. ¿Ahí está involucrado Sergio Massa? ¿En qué sentido? En este proyecto que usted plantea. ¿Usted está con él por eso? Yo estoy con él porque entiendo de que él tiene vocación por la renovación, que tiene vocación por un cambio, que está comprometido con las ideas que ayornarían a la Argentina y le permitirían la posibilidad de despegar. Por ejemplo, creo que Massa es un hombre que cuando habla de la sí, creo que alguna vez lo hablamos contigo, la sí positiva, la sí negativa, la I de inseguridad, bueno, hay que superarla, pero la I de inversiones hay que alentarla, y así toda la sí. Institucionalidad, el país necesita institucionalidad, porque si vos no tenés institucionalidad, no tenés el mínimo marco como para una convivencia. Y hay tantas cosas que podríamos hablar que creo que, no milagrosamente, pero evidentemente Sergio Massa tiene una intención que es positiva, y además hay que pensar en las políticas de Estado, no es una cuestión hoy de un partido solo. Esto coincidimos creo que todos, y creo que en la política de Estado hasta tienen que sentarse los que muchas veces se han negado a sentarse o no, por distintos motivos a la mesa, porque esta no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha, sino que acá están involucrados las necesidades vitales de un país que no puede seguir en esta línea de decadencia, una decadencia espantosa que empieza por lo espiritual y termina en lo material, con un cambio, una metamorfosis de su demografía y de su composición social que es completamente decadente, porque la Argentina era un país donde la pobreza era un tránsito a la clase media y la posibilidad de la movilidad social, y hoy la clase media es un tránsito a la pobreza. Es decir, estamos verdaderamente retrogradando de una manera espectacular. Bueno, había un pasacalle en la Villa 31 que decía bienvenida a clase media. Claro. Se ríe Ceballos otra vez. Ceballos, usted va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, una provincia donde muchos de los candidatos hablan de la palabra gestión. A mí la palabra gestión me tiene repodrido. Ya cada vez que escucho la palabra gestión es como que siento un rechazo viral, porque veo que se comportan como gerentes de Coca-Cola, no como políticos, ¿no? O sea, gestión, todos gestionamos. Yo gestiono mi empresa, usted la suya, cada uno gestiona. Ahora, la gestión no hace a la política, la gestión es una obligación del funcionario político, no es una virtud. Se le paga un sueldo para que gestione, y bien. Después tiene que tener algunas otras cualidades. ¿Cuáles son las suyas para ser gobernador? Bueno, no es bueno hablar de uno mismo, pero el proyecto que yo represento, primero tiene una profunda inserción en los sectores más humildes de la provincia de Buenos Aires. En esta provincia, que es la provincia más rica, la que más aporta al Producto Bruto del país, casi el 39%. Y la que menos recibe. Menos recibe, y la que tiene los bolsones de pobreza más grandes, ¿no? Entonces, en ese terreno, trabajar en ese espacio me parece que puede ser un aporte y una mirada sobre qué provincia nosotros apuntamos. Pero por supuesto, no me encierro solamente en el problema de la pobreza, sino que hay otros problemas y en los que estamos trabajando. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en el tema de las rutas de la provincia. Ayer un colega tuyo, Omar Bello, sí, el director del diario La Verdad de Junín, murió en la ruta número 5, la larga lista de periodistas, sí, de este año, y ayer mismo ahí en Luján, en la ruta 6, falleció otra persona con 12 heridos. ¿Hay ruta 6?
Bueno, hay un trazado. Sí, hay un montón de ruedas que hemos dejado en la ruta 6. Sí. Va de La Plata hasta Campana, pero está o hay ruta. Bueno, en muchos lugares para preguntarse eso. Hay 10.500 kilómetros de rutas asfaltadas en la provincia, de las cuales solamente un tercio podemos considerarla en buen estado. El resto están todas en mal estado, ¿no? Entonces tenemos una cifra de casi más de 2.200, 2.300 personas por año que mueren a consecuencia de la ruta. Yo, en esto de la campaña y la utilidad que tiene que servirnos, he presentado un amparo por la ruta 88, la que va de Neuquén, de Mar del Plata a Necochea, que une los dos puertos. Y por suerte la justicia me ha resuelto favorablemente y lo ha intimado ahora a Arlí, al Ministerio de Infraestructura, a que haga las obras de señalamiento y los controles, digamos, viales fijos y móviles que yo le solicité. Le explicamos a la gente que esa ruta tiene mucho tránsito de camiones porque va del puerto de Necochea dos principales al puerto de Mar del Plata y obviamente es angosta de dos manos. Exacto. Y sin señalizar. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que me parece que hay que aportar, el tema de mejorar la infraestructura. Yo he charlado con productores en la localidad de Alberti, productores rurales, y me dicen, bueno, los caminos rurales son de 1920, en la época que había tractores y sulky, a lo sumo. Tienen 5 metros de diferencia con la ciudad, o sea, por el nivel. Bueno, el tema es que acá si no cambiamos el paradigma del transporte, si acá seguimos con un paradigma centrado solamente en el tema automotor y no recuperamos realmente el ferrocarril y no la importación de trenes. ¿Usted no le crea a Randazzo? Bueno, Randazzo, digamos, se ha comparado con Perón en una falta de humildad total. Ha hablado de una revolución ferroviaria, pero hasta aquí el único mérito ha sido importar de China. Y en realidad, yo que conozco y viajo en el Sarmiento, también le digo que hay coches nuevos y bienvenidos sean, pero también le digo que no hay servicio nocturno. Dijeron que iba a tardar 6 meses. Van más de 2 años que los que viven de Moreno para esta zona no pueden viajar de noche, ¿no? Y ahí los mayores perjudicados son los trabajadores. No se recuperó la industria ferroviaria, digamos, los talleres ferroviarios. Yo fui a Tafí Viejo con Néstor Kirchner cuando él le prometió allí a los trabajadores de que se iba a recuperar precisamente la industria ferroviaria. Estuve defendiendo a los trabajadores de en Enfer realidad, por el cierre de... todavía... Perdóname, solo para aportarte que acaban de cerrar Enfer, la fábrica de trenes, que son los que inventaron los trenes de 2 pisos, la cerraron. O sea, el tema ferroviario prácticamente había habido continuidad de lo que fue la política menemista, salvo ahora, bueno, 10 meses antes de dejar el gobierno van a sacar un proyecto. Yo he presentado un proyecto con Victoria Donda hace 2 años, que lo hicimos con el Movimiento Nacional Ferroviario, precisamente para recuperar el papel del ferrocarril en la nación, pero bueno, yo creo que inclusive en la provincia nuestra hace falta. ¿Pero hay alguno de este gobierno que no haya sido menemista, empezando por Cristina? Porque yo recuerdo a Néstor Kirchner diciendo que el mejor presidente del siglo XX después de Perón era Carlos Menem. Exactamente. Sí, yo digo, Menem entró a las listas del gobierno a ser senador. Cuando Menem llegó la primera vez a Santa Cruz, Kirchner dijo que Santa Cruz se sentía feliz porque llegaba el nuevo Sebastián Elcano a la provincia de Santa Cruz. Por eso creo que... ¿Qué diferencia hay entonces? Nosotros lo que creemos no es cenaba con Caballo, que hay que dar... Yo me acuerdo, iban a cenar con Cristina en Nueva York. Que un poco la gente... Le aconsejó dónde tenía que ir los fondos de Santa Cruz, Caballo. Por eso, les da lo mismo. Y por eso ahora estamos viendo un saltimbanqui en la política alucinante. De un lado para el otro, les da lo mismo estar en un lado que en el otro. Transfugismo. ¿A ustedes también? No, a nosotros no, pero les da lo ¿A usted, mismo. Ceballos? No, por supuesto que no. Hay que mantener una coherencia. Yo he estado precisamente en el espacio político nuestro. Dígale a la gente cuál es, Sí, Vilma también. Obviamente. Yo soy de Libre del Sur, estábamos en el Frente Amplio UNEM, pero bueno, indudablemente nosotros decidimos mantenernos dentro de lo que fueron las ideas fundacionales de un espacio progresista que tiene que tener confianza en poder llegar y gobernar. Digamos. Bueno, UNEM divide, Massa no suma, que aparezca uno que multiplique, ¿no? Porque se le fue Reutemann, se le fue Pose. Pero ¿por qué tanto hincapié en los que se fueron y no pones el énfasis en los que vienen? Está lleno de gente que sumaron? Bueno, yo creo que se suma la intención de muchísima gente que se va incorporando al Frente Renovador en todo el país. Hay una definición de, por ejemplo, un partido histórico como es la Unión Cívica Radical, donde gran parte del partido tiene una posición favorable a Sergio Massa, entendiendo, por supuesto, que no es sumarse y amontonarse, sino que es acordar una estrategia de país con esa modalidad de las políticas de Estado, que mucho se habla y poco se hace en esa dirección, y que es tan indispensable si queremos realmente
que la Argentina tenga un andamiento mucho más, digamos, sólido y eficaz. Vos hablás de la gestión y tenés razón lo que decís, pero también hay que decir que en general la gestión brilla por su ausencia en mucha parte de la dirigencia política que ya digamos, se encumbran los cargos. Y así ¿Sabe por qué lo digo, Asef? Porque escritor puede ser aquel que escribe, pero para destacarse hay que ser Borges. O sea, no alcanza con decir yo escribo bien, o soy buen intendente. La generalidad debería ser que todos tienen que ser buenos gestionando. Se tiene que elegir el mejor para ser gobernador y uno mejor para ser presidente. Entonces, que la carta de presentación sea yo gestiono bien, es casi una falta de respeto a la gente que le paga el sueldo a todos para que gestionen bien. Para nosotros, Santiago, la línea pasa por otro lado. Tiene que ver con que en general la política, que es además con la que la gente está enojada, por eso ninguno despega, ninguno pasa del 25. Y la verdad, porque vos decís Massa, pero Massa tiene 2 tigres. 2 tigres. Claro. Uno donde él describe lo que es y el otro que conozco yo. Pero no quiero discutir eso. ¿Cuál quiero conoces? decirte, A ver. ¿Cuál conozco? El de la marcha de ayer con 5 femicidios, el de que no tienen dónde atender a las mujeres que sufren casos de violencia, el que tiene el agua contaminada, qué sé yo. Pero no quiero discutir el otro Massa. Lo que te quiero decir es que para mí... Hay 2 Massas, vos parecés de la nata. Por sobre la situación especial de cómo gestionan, está la situación de qué tipo de política, de políticos defienden, qué tipo de gestión defienden. Y nosotros creemos que en realidad la política de los viejos partidos está asociada a sostener los privilegios para darle un lugar a las corporaciones. Y son vamos y venimos. Y lo mismo con la justicia. Por eso creemos que hay que pelear para que los políticos terminen con ese puesto de privilegio que hace que entren pobres a la gestión, y no digo que sean todos, pero el grueso entra pobre y sale rico de la gestión. Y eso es la que a la gente la pone loca, porque ¿cómo lo hacen? Lo hacen porque entonces te hacen votar leyes que son traje a medida, te hacen votar leyes con cláusulas secretas, como pasó con Chevron. Yo estuve en Neuquén cuando votaron la ley, nos reprimieron durante 12 horas para que se vote la ley con las cláusulas secretas que entregaba el petróleo. Y así, siempre Monsanto, ¿Ustedes se la van a Chevron. bancar, Ceballos? Si usted es gobernador, ¿se banca todo esto, este panorama que describe Vilma? Ninguna duda, sí, por supuesto. Vos das por supuesto el tema de la gestión, que es así, tendría que ser que cualquiera que asume lo básico que tiene que hacer es gestionar, pero tendría que tener un plus que podría ser la transformación. Ahora, en el caso en una empresa privada, si usted gestiona mal, lo rajan. Bueno, pero acá tardan 3 minutos. Sí, pero entonces, ¿por qué un intendente si tiene que decir yo gestiono bien? Y claro, ¿cómo lo vas a gestionar bien si en vez de intendente sos gerente de Coca-Cola, haces las cosas mal, te rajan? Pero lo que pasa es que no es cierto que gestiona bien. Fíjate, mira, ahora, puntualmente, en La Matanza, Escuela 73, secundaria, Virrey del Pino, kilómetro 41, está tomada porque tenían un terreno que había sido donado por un particular para construir las aulas de la secundaria y, digamos, fue usurpado por un puntero y la justicia no lo desalojan. Entonces, ¿Existen todavía los punteros? Sí, todavía existen bastante en todos los lugares. ¿Sí? Entonces, para decirte un caso donde en el masismo también la gestión parece que no existiese. Entonces, existen por todos lados los eso, punteros. La política está sustentada sobre el esquema punteril. Y el esquema punteril además está todo vinculado con el crecimiento de la burocracia estatal parasitaria, donde prácticamente es el único creador de empleo en los últimos 3 años en la Argentina, que manifiesta flagrantemente la crisis que tenemos en el país, crisis de expansión, crisis de posibilidad de que un joven tenga la posibilidad de tener un trabajo. ¿Cómo se termina eso? ¿Y cómo se termina? Con decisiones políticas de gran envergadura, con voluntad y actitud, con acuerdos políticos, pero no acuerdos para la componenda y la repartija de cargos, sino o para nombrar jueces o para arreglar fiscales o cuestiones como ese pacto bochornoso que se hablaba los otros días entre la justicia y la Casa Rosada para que los procesos por corrupción se dilaten hasta después de diciembre, no se sabe por qué, hasta después. Pero Massa fue parte de este gobierno. Pero ¿qué tiene que ver eso que estamos hablando? La 125, pero además todos fuimos parte, Zaffaroni. Ahora son malos, antes Zaffaroni fue juez de la dictadura militar. Sí. En realidad, si vamos a hacer una revisión
del pasado y de cada uno de los antecedentes de cada uno de nosotros, siempre va a haber un flanco que puede señalarse, te equivocaste en esto. Claro que todos nos equivocamos, pero de cara al futuro tenemos que hacer algo positivo, claro, creo yo. A ver, Que no Vilma, podemos. te vas a sumar al masismo. La mejor No. forma de ponerle un freno a todas esas situaciones, que a los jueces y a los fiscales los elija la gente por el voto popular, que no sean más vitalicios, que no los elija el poder político, porque lo que estamos viendo es que dependen después del poder político, son vamos y vamos, y hasta el juez de paz que está en el barrio, todos dependen del puntero político. Lo mismo a los comisarios, que los elija la gente por el voto popular, que le rindan cuenta al barrio, no al puntero político. Vilma, y le yo vamos a cortar el circuito de los negociados y los privilegios. Desacuerdo con eso. Bueno. Porque es entrar en el mismo sistema punteril. Ahora dependen los jueces de paz de los punteros, van a depender los jueces de la corte de los punteros. Lo que tenemos que hacer es carrera judicial. ¿Quién los elige? Por Hacer eso, carrera judicial. Te los elige la procuración No, y termina el poder de político. oposición y antecedentes. Sí, pero mérito. después Mérito. Después Necesitamos mérito. son vitalicios, y los jueces vitalicios los sacan por un juicio político. No hay juicio Vilma, político, nunca recién- echan a nadie. La independencia de la recién justicia refería requiere a- estabilidad. No podés tampoco estar moviendo a los jueces como si fueran dirigentes ¿Por qué políticos. no? Hay un montón de países que los medís cada 4 Meter años. Por el ejemplo, sistema de jurado, como ahora se ha introducido en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, y de esa manera rompes algún esquema de lo que puede ser corporativo de la justicia. Introducís el sistema popular a través de una institución que establece la Constitución, el juicio por jurado. Yo quería tomar un temita que decía Vilma, que es el tema de los femicidios en Tigre, que en realidad son un problema de toda la provincia, ¿no? La Casa del Encuentro dio la cifra del 2014, 270 mujeres son víctimas, murieron por consecuencia de la violencia. En La Matanza, en Lanús, género. en Loma de Zamora, en todas partes. No estoy hablando de cosas. Por eso digo. 270 personas. Ahora, no hay estadísticas oficiales. Esa estadística las provee una ONG. No hay estadísticas oficiales. Y hay una ley que es muy buena, pero que no está operativizada. Entonces, a nosotros nos parece que precisamente cuando hablamos de inseguridad tenemos que ver todo. Tenemos que ver la inseguridad vial, que se lleva a tantas víctimas, este tipo de inseguridad, porque se vive, estas 270 mujeres que murieron, la mayoría, del 70%, en manos de su pareja o expareja, también son víctimas de la inseguridad, pero las que no murieron y siguen conviviendo en esas familias viven en infiernos. Entonces, son cosas que las que nosotros tenemos que mejorar. Precisamente, yo he lanzado en la provincia de Buenos Aires una aplicación que se puede bajar de los celulares, que se puede ingresar a la misma poniendo qué hacer Buenos Aires. Y con la misma, ahí está. ¿Qué hacer Buenos Aires? ¿Qué hacer Buenos Aires? Efectivamente. Y ahí aparece en la primera parte una explicación de lo que es la violencia de género. Porque en algún caso hay mujeres que, como han visto en su familia que papá le pegaba a su mamá o cosas por el estilo, le parece natural o tiene dudas si eso es violencia de género. ¿Cuáles son los síntomas? Porque hay distintos tipos de violencia psicológica, violencia económica. Está la ley, precisamente, y dónde se puede acudir. Y después está el tema de la parte operativa, que dice qué hacer. Uno puede entrar allí y ver... ¿Cómo recurrir a auxilio? Exactamente. Pero hay que Bueno. pedir una ley de emergencia para que haya presupuesto, porque la ley es bárbara. Pero- las leyes no tienen presupuesto, entonces no tenés refugio. O sea, las mujeres van a denunciar a la policía que sufren un caso de violencia y después no tienen pasa que nada. volver a la casa del violento. En esto están porque todos de no hay acuerdo, dónde ¿no? ir. Yo estoy de En acuerdo, este tema te de acuerdo. yo estoy de acuerdo haciendo una postilla. A ver. Que no hay presupuesto, lo dudo. Se derrocha la plata. Lo que pasa es que se nombran cualquier cantidad de agentes estatales, pero ningún asistente social de calle. Entonces, en vez de ir a la calle a prevenir el delito, a detectarlo, a prevenir la trata de personas, a prevenir la violencia, la ebriedad, la droga, lo que sea, No pasa. resulta que hay que esperar en un escritorio que vayan a golpear la puerta. Tiene Vilma. que salir a la calle el asistente El partido social. al que pertenece, para que la gente se acuerde, Claro, mostralo. Movimiento Socialista, MST Nueva Izquierda es nuestro partido, y nuestra fórmula con Alejandro Bodar, nuestro compañero diputado de la Ciudad de Buenos Aires, como candidato a presidente y yo a vice. Muy bien. Obviamente ustedes de Frente Renovador, hasta nuevo aviso. ¿Cómo hasta nuevo aviso? Y por ahí suman gente y le cambian el nombre. Pero no, pero Y por ahí viene alguien más. algún la radical, renovación se es le suma, dinámica, ¿eh? pero no es hasta nuevo aviso. ¿No? No, No, está bien. es firme. Massa Quería no hacer se una- baja candidato a gobernador. No. No. Yo quería hacer una preguntita a Jorge Ceballos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta para la inserción
digamos, de la gente en el estado más vulnerable. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, indudablemente el tema del trabajo. Porque vos lo nombraste y enseguida pasaste a las rutas. Y yo no te quise interrumpir, pero realmente quiero escucharte, quiero saber cuál es la propuesta. No, indudablemente es el trabajo. En este país todavía, y yo lo digo como dirigente social, los subsidios fueron necesarios en una etapa de salida de como decía Néstor Kirchner, del infierno. Pero luego de 12 años de crecimientos, con la cantidad de divisas que han ingresado al exterior, lo que ha ingresado en estos 12 años es el equivalente a los 43 de exportaciones de los últimos 60 años, antes del periodo del 2003. O sea, del 42 al 2003, todo eso equivale a lo que ingresó en estos últimos 10 años. Eso no ha redundado en un desarrollo productivo que permita la incorporación de gente. Recién decía ACEP, precisamente, que hace 3 años que no se genera empleo privado, hay crecimiento público. Entonces, yo creo que indudablemente el trabajo es la manera de inclusión y el mejor... ¿Cómo se genera ese trabajo? Y el mejoramiento, perdón. Perdón, Vilma, le estoy contestando. Y el mejoramiento de la calidad educativa, porque otra de las cosas que tenemos, y sobre todo en perspectiva de futuro, es el tema del deterioro de la educación pública. Hay una transferencia primero de la matrícula pública a la estatal. Hay una fragmentación de la escuela pública, hay contenidos que se enseñan que son absolutamente obsoletos y hay que mejorar, por ende, los institutos de capacitación pedagógica, que son los que precisamente van a formar a los docentes, que tienen que participar en el proceso de enseñanza de las próximas generaciones. Todas estas cosas, me parece a mí, junto con el desarrollo ferroviario, es lo que nos permite hacer un país que se integre. Cuando digo de que acá hay que desarrollar la industria ferroviaria, estoy diciendo que se vuelva a generar mano de obra local, no podemos importar de China, digamos, y en esta situación que nosotros generamos trabajo. Yo coincido con Vilma. No anda ni para atrás ni para Por eso lo mejor es que los políticos vayan, ellos y sus hijos, a la escuela pública, al hospital público, vayan al transporte público y además ganen como una directora de escuela con 10 años de antigüedad. Así entenderían cuáles son los problemas que tiene la gente y cuáles son las prioridades. En el sueldo no estoy de acuerdo, ahora que si se tienen que operar tienen que ir al hospital público, seguro. Una sola cosa. A ver. Hablar de reindustrialización del país e importar vagones sin una tuerca argentina es una contradicción tan flagrante que no resiste... peor es comprar un uniforme para el ejército chino, pero bueno. Y eso también. Que ya pasó. Nos vamos a ir ahora a un tape que recuerda, porque se cumplió un aniversario más del natalicio de Raúl Ricardo Alfonsín. Así que le rendimos homenaje así y ya venimos con Diego Vilar y Octavio Frigerio. En todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Acá estamos. Bueno, Raúl Ricardo Alfonsín en el mejor momento, me decía Diego Vilar, de la democracia. Y me fijaba ese día y esa hora como la cúspide de la democracia. Sí, yo creo que fue el mejor momento y desgraciadamente nunca pudimos responder a la expectativa que se generó en esa noche, en esos días, y el sistema realmente tiene una gran deuda, el sistema democrático tiene una gran deuda con la gente. Con la democracia se come, se cura y se educa. 30 años después... Todavía está inconcluso, yo coincido con el principio, pero creo que lo tenemos que cumplir y todavía no se hizo. Frigerio, ¿se imagina una charla de Borges con Macri? ¿O de, no sé, Favaloro con Massa?
Sí, por supuesto que sí. Tanto Favaloro como Borges eran flexibles e inteligentes, y también lo son Massa y Macri. Así que, pero en relación a lo que decía recién Diego, la mejor ponderación de lo que ha pasado con el país es imaginarse cómo está relativamente a los países vecinos, al resto de la región y al resto del mundo. Esa deuda de la democracia, de 30 años de democracia, se mide en el retroceso de la Argentina respecto de en primer lugar, de los países vecinos, ¿no es cierto? En términos sociales, en términos económicos e incluso en términos de solidez institucional. Yo me voy a permitir coincidir con la izquierda acá. A ver. Con Vilma concretamente, que decía que ni la justicia ni el gobierno tenían la menor credibilidad para la mayoría de la gente, refiriéndose, creo, al caso Nisman en ese momento, ¿no es cierto? Y eso es absolutamente correcto. 2 meses después del asesinato, se sigue masajeando la hipótesis del accidente o del suicidio. Una de las cosas que me impactaron del programa de Metro que vos conducís fue precisamente la demostración absolutamente irrefutable de que había sido un crimen, exhibiendo la imposibilidad de que la pistola con la que fue asesinado no hubiera producido pólvora y manchado la mano a través del gatillo y a través de la parte superior. Nisman no tenía pólvora en la mano, ergo fue un asesinato con el agravante o las pruebas adicionales de la zona liberada, de la característica personal del asesinado, dinámica, proactiva. Que estaba investigando la presidenta. Que estaba investigando la presidenta, del manoseo del cadáver y la zona del crimen, etcétera, etcétera. Hay una sola manera de que esa credibilidad pueda ser recuperada, y es que la investigación salga de la ubicación actual y sea puesta en manos de una comisión internacional, de una comisión internacional que ya la supervise, ya la conduzca. Por supuesto, un recurso exterior que no puede ser provisto por ninguno de los países con involucramiento en esto, que son Israel y Irán en primer lugar, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, pero que sí, en cambio, puede ser Brasil. Puede ser Brasil, por ejemplo, es un país neutral y amigo, o puede ser cualquiera de las agencias multilaterales de las que la Argentina es parte, y la OEA, por ejemplo, y su prestigiosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Canadá es un país muy serio, o las Naciones Unidas, no involucrado. Es la única manera que tiene el gobierno de levantar la sospecha de que detrás de la denuncia de Nisman se esconden hechos que no quieren ser, que no se decía que sean conocidos. Guilar, si usted fuera, como fue, embajador en otros países y le tocara vivir un episodio como este, o sea, si usted hubiera sido embajador de Australia en la Argentina y tuviera que narrarle a su país el episodio Nisman, ¿cómo lo hubiera hecho? Yo creo que la inmensa mayoría de las embajadas en Argentina han descrito el episodio como un asesinato, no hay ninguna duda. Digo asesinato porque hay mucha gente, mucha audiencia, que la palabra homicidio no se entiende debidamente. Es una palabra legal, asesinato es clara. Lo grave de esto es que, como bien decía Octavio, con 2 meses de demora, cuando finalmente esto se recaratule como homicidio y se empiece a investigar quién lo mató, ya no hay posibilidades de hacerlo. Entonces, más allá de la buena o mala fe de la fiscal, todo el operativo nos condena nuevamente a no poder nunca, desgraciadamente, saber qué es lo que realmente ocurrió. ¿Hay duda de que el atentado, para mí no, mi opinión es clara y pública, ¿queda alguna duda de que fue Irán quien programó y ejecutó la voladura de la AMIA? No, el problema no es el estado de duda. Lo que hay y lo que hubo fueron indicios muy importantes que llevaron a que la propia Interpol, no solamente el juez y el fiscal en la Argentina, con el apoyo de esta administración, plantearan la responsabilidad de Irán. Ahora, esto nunca se pudo terminar de probar porque la causa no avanzó. Yo pienso, como muchos otros, que el memorándum era en sí mismo. No hay que escuchar las 4.000 horas de algunos personajes menores finalmente, porque no creo que ninguno de esos personajes tuviera a su cargo la negociación que efectivamente tenía el canciller o los cancilleres por órdenes de sus presidentes.
ellos sí pactaron una connivencia para desmontar totalmente esta causa. Pero eso está en el memorándum de entendimiento. Y como bien dice Aníbal, dice, ¿por qué no nos procesan a los diputados y a los senadores que aprobamos? Y a mí me parece muy buena idea. ¿Por qué no? De Aníbal de procesarlo, porque claro, efectivamente fueron cómplices de esa connivencia que está planteada, ya declarada inconstitucional, pero es peor que la inconstitucionalidad. Ahora, podemos imaginar que en este momento el tribunal oral que lo está juzgando a Mangieri decidiera, en vez de sentenciarlo, armar una comisión de la verdad en cual la mitad la ponga Mangieri y la mitad el tribunal para averiguar quién mató a Ángeles. Bueno, creo que sería un escándalo. Bueno, eso es lo que se hizo en el memorándum. Si lo que pasa es la palabra memorándum de entendimiento, tratado, todo eso complica. Es esto exactamente. La presidenta pactó con el imputado, que es lo que es Mangieri hoy, una comisión de la verdad para investigar con el imputado quién mató. Bueno, no hay ninguna duda. La denuncia de Nisman, si hubiera que criticarla por algo, es por tardía. No sé por qué no la hizo antes. Como digo, la denuncia de Nisman es, en primer lugar, verosímil. Y a partir de la instancia institucional del denunciante, lo que corresponde es profundizar la investigación. Frente a esto, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hace la presidenta? Se intenta descalificar personalmente al denunciante, apelando, entre paréntesis, a un recurso que es eficaz y habitual en la Argentina, en este país, que es el de poner en duda la heterosexualidad de la persona, ¿no es cierto? Con una brutal frontalidad, la presidenta dejó entender que Lagomarsino y Nisman eran pareja. Insisto, ya en este punto es el país entero el que necesita que este estado de ficción y de manoseo de los hechos finalice y que se llegue a un resultado que la gente pueda entender como verosímil. ¿Por qué Cristina, a pesar de todo esto, tiene mediciones favorables en cuanto a su imagen pública? ¿Qué es lo que hace mal la oposición como para que, si es tan malo el ejercicio del poder del kirchnerismo, 10 años después no estén tan mal en los números? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con la descripción de una realidad del país. Es obvio que no es la autora del país, Cristina. Es decir, el país sin Cristina es el mismo país. Habría un ciudadano menos, pero el país sería el mismo, con las buenas cosas que tenemos y las malas cosas que tenemos. En buena medida está representado. Cuando nos miramos en el espejo, siempre digo que un argentino que tenga mi edad, los más jóvenes menos, pero al final el espejo es el mismo. Tenemos que ver en el espejo un poco a Videla, un poco a Alfonsín, un poco a Menem, un poco a Duhalde, a Kirchner y a Cristina. Es decir, porque el sistema democrático funcionó los últimos 30 años, e inclusive en la dictadura. Yo fui perseguido, fui clandestino, pero no hay ninguna duda, y todos lo sabemos, que el 80% de la gente le dio sustento o apoyo a lo que fue una dictadura genocida. Entonces, en mi espejo, pese a haber estado perseguido, también aparece Videla. O sea, ese rostro de esta Argentina muy complicada, muy contradictoria, con muchas preguntas que no tienen respuesta, lo tenemos que entender a partir de las cosas que tenemos que complementar. Como decía bien Octavio, cuando vemos lo que han transitado, no son perfectos, por supuesto, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Brasil existe la perfección, pero miremos desde dónde largaron, 30 años atrás, y a dónde llegaron, y vamos a ver un camino de progreso. La Argentina, del discurso que acabamos de escuchar, de Raúl Alfonsín, que creo que nos emocionó a todos. En ese momento yo estaba siendo electo muy joven diputado por la oposición y me emocioné hasta las lágrimas. O sea, esa Argentina que en ese momento representaba Raúl Alfonsín no era solo la de los radicales o de los que ganaron, era la expectativa de todos los argentinos. Por eso yo creo que para explicar esto que vos bien estás planteando, la solución es colectiva. ¿Cómo hacemos para resolver en esta elección, dar un paso que efectivamente nos ponga en el lugar donde estaba Raúl Alfonsín y donde podamos empezar, no hay que ponerse colorado,
hay que empezar de nuevo. Es cierto, cometimos muchos errores, no pudimos avanzar, hagámoslo ahora, porque es mejor, obviamente, tarde que nunca. Lo característico de estos años ha sido precisamente la fluctuación, la inestabilidad de la opinión pública, que pudo darle muchos votos al gobierno, sacárselos 2 años después. Una de las razones de esta inestabilidad es precisamente la ausencia de un mecanismo institucional sólido y la inexistencia de partidos políticos a través de los cuales el debate político pueda canalizarse de una manera orgánica y audible para la opinión pública. De todos modos, y yendo a la pregunta que hacías recién de cómo, si las cosas están tan mal como lo están, hay todavía respaldo político, quizá de esas estadísticas lo más destacable sea que las 2/3 partes de la opinión pública piensa que las cosas tienen que cambiar y están disconformes con la gestión del gobierno, más allá de que Cristina, sobre todo en los sectores subsidiados de la población, aquellos que necesitan del subsidio para la sobrevivencia y que después de 12 años no han logrado condiciones que les permitan ganarse el sustento a través de un trabajo estable, ese sector tiene razones atendibles para seguir dándole respaldo electoral al gobierno. También es triste que la gente vota al menos peor, porque uno habla con un montón de personas, yo estoy en contacto con muchas mujeres por mis otras actividades, y en un año así de elecciones es el tema, ¿no es cierto? Entonces dicen, bueno, tendremos que votar al menos peor. Y digo, qué feo, qué triste no tener, digamos, una ilusión, una ilusión de si voy a votar a tal, porque, ¿no? El otro elemento de la reflexión es que en las encuestas bien hechas, la mitad de la población no tiene todavía decidida su intención de voto, lo que está advirtiendo que el debate político está recién en su comienzo. Yo diría que la reflexión de cara al que venga es que no se repita lo que pasó. Y la mejor fotografía de eso es cuando vemos a un gobierno que frente al episodio Nisman, del que recién hablábamos, toda la culpa la tienen el propio Nisman y un espía profesional que se llama Estiuso. Ahora yo me pregunto, ¿alguno de nosotros 4 designó hace 10 años a Nisman o a Estiuso? Claramente no. Fue el Poder Ejecutivo. Efectivamente fue Néstor Kirchner, ratificado por Cristina, los que designaron a los dos. Bueno, esto es la mejor imagen frente al espejo de la más absoluta irresponsabilidad. Es decir, este gobierno ha confesado claramente que a los dos que les imputa haber hecho este desastre, son propios. Son de ellos, los designaron, les dieron todo el dinero, les dieron todo el poder, les dieron todos los instrumentos, y ahora resulta ser que son los causantes. Bueno, esto es lo que no se puede repetir. Esto es una buena reflexión para el que asuma el próximo 10 de diciembre. Esto no se puede repetir. Al que le toca presidir los destinos de la Argentina será responsable de lo que ocurra. No podrá justificarse ni por el pasado que reciba, y mucho menos de las decisiones que tome de cara al futuro. ¿Saben por qué les preguntaba si se imaginaban a Borges o Favaloro charlando con Macri, con Massa? Porque allá por el 83 uno tenía la sensación de que los candidatos a presidente se iban a ganar un lugar en la historia, que llenaban el lugar del sillón de Rivadavia y que el poncho les quedaba a medida para ocupar el cargo. Hoy, como decía hace un ratito yo, los candidatos se enamoraron de la palabra gestión, tienen un perfil de yuppie americano, nos quieren contar que tapando baches y haciendo metrobuses o gestionando la costanera del Tigre vamos a salir. Uno tiene otra imagen del presidente que trasciende, que ocupa el sillón, que tiene una visión más global, más estratégica, más prospectiva. Yo no veo, aunque presiento quién puede ganar esta elección, no veo la figura de quien va a trascender. O sea, no, la verdad que no llena de alguna manera por ahora, falta todo el debate político que dice Octavio, pero no pareciera haber figuras de la talla de Frondizi, Frigerio, Perón, Alfonsín, ¿no? O sea, pareciera que hay una ausencia de prestigio en los candidatos. La reflexión es pertinente porque si hay una objeción, una crítica, un cargo que hacerle a los 12 años de kirchnerismo, es precisamente que por falta de esa visión estratégica, de esa óptica de largo plazo, malversaron 10 años de un contexto internacional absolutamente inédito y propicio para los países vendedores de commodities como la Argentina.
si los precios internacionales de nuestro producto de exportación se hubieran aprovechado para reestructurarla, recomponer la infraestructura, y elevar los niveles educativos, modificar los sistemas impositivos, hacer esa tan demorada redistribución del ingreso federal, hoy no tendríamos esta situación de angustioso interrogante sobre qué nos depara el futuro a los argentinos en el 2016. Yo en esto soy optimista. Yo creo que no hay que confundir la mecánica mediática que fuerza a los candidatos a mostrarse en pocos minutos, en un acto, en un reportaje, en un spot televisivo, y que tiene esta dinámica donde uno ve mucha superficie o más los aspectos del publicista que del estadista. Pero en octubre, finalmente, o en noviembre, sea en primera o en segunda vuelta, el que ocupe el sillón de Rivadavia va a tener entre 20 y 30 millones de votos emitidos, y va a tener de los otros 10 millones de argentinos la misma expectativa, finalmente, de aquellos que lo hayan votado. Bueno, yo creo que ahí se va a ver el verdadero carácter de estos candidatos. Ninguno ha llegado por accidente, no hay accidentes, cada uno ha hecho una historia, merece estar donde está, porque si no estarían otros, si no sería una cosa loca decir, no, los que deberían estar no están. Bueno, están los que fueron, se expusieron ante la opinión pública, están en la cancha, registran votos o intenciones de voto, por lo tanto son los mejores argentinos para cubrir este cargo. Ahora lo van a tener que ser, porque yo creo que quizás, a diferencia de las otras oportunidades, es tal el peso de las frustraciones, que hay un mensaje muy claro, y que, vuelvo a decir, el que vote a favor y el que vote en contra va a tener exactamente la misma expectativa. Y yo creo que esto le va a dar esa dimensión que tiene que tener el futuro presidente, y el que tiene que tener los gobernadores, el que tiene que tener los legisladores, porque la responsabilidad va a ser la misma. Insisto, no van a poder decir, no, yo la verdad no estaba preparado, junté un grupo de amigos, un buen publicista, estoy aprendiendo, la culpa fue del que vino, en los que designé, y son todos una porquería, miren las cosas que hacen estos tarados. No van a poder, vuelvo a decir, ni justificar por el publicista, ni justificarse por lo que recibieron, y mucho menos por las decisiones que tomen. ¿Van a participar en la elección de este año? Bueno, yo participo como parte del PRO en el área de relaciones internacionales, no como candidato. ¿Frigerio? Yo voy a participar sin duda alguna. Estoy trabajando políticamente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, obviamente esta es su casa y vamos a seguir todo el año trabajando con esto. Gracias por estar. Les pido que vayamos otra vez con Raúl Ricardo Alfonsín y hacemos un cierre con el caso Nisman con el doctor España. No se vaya, que venimos para el final. En todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Bueno, y vamos llegando al final, Andrés. Estamos ahora acompañados por el doctor España. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Todo muy bien. Bienvenido. ¿Repercusiones del programa? ¿Bien? ¿Cómo anda el foro? Bien, bien, muy bien. La verdad que ha tenido una gran repercusión y, por supuesto, seguimos agradecidos por las invitaciones que nos hace permanentemente. Ahí vamos a poner el foro en Facebook, Foro de Abogados Penalistas, pónganlo, búsquenlo. España, en las últimas horas se conoció el punto número 12 de la presentación de Arroyo Salgado, que entró en un debate con Fein, que termina por consolidar lo que fue la hipótesis inicial que nosotros le presentamos al público, que fue que esto fue un homicidio. Sí. Yo ahora le agrego algo, que no lo agregamos hasta ahora, y se lo dejo para el análisis. En esta discusión entre la querella y la Fiscalía, se habla de una tercería pericial para resolver. Sí. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el mecanismo apropiado para ustedes para resolver este conflicto? ¿La tercería pericial de peritos extranjeros? ¿Resolverlo con fuerzas propias? ¿Qué recomendarían ustedes? Yo creo que, digamos, esto tiene una trascendencia institucional enorme y que hay que agotar todos los recaudos para que no quede ninguna duda. Es muy común que digamos, cuando participa un querellante particular y tiene sus propios peritos, como es en el caso de la muerte del doctor Nisman, puedan existir contradicciones. Estas contradicciones tienen que ser zanjadas o resueltas por un grupo de notables o que tengan, digamos, una experiencia mayor en este tipo de cuestiones, que puedan arribar a una conclusión única que pueda determinar si esto se trató realmente de un homicidio o se trata de un suicidio. Los que transitamos los pasillos de tribunales todos los días sabemos que a tantos días, 50, 60 días del fallecimiento del doctor Nisman, ya debería estar zanjada esta discusión y tendríamos que saber qué es lo que realmente sucedió. Bueno, si hay contradicciones entre ambas pericias, la pericia oficial y la pericia de parte, bueno, habrá que convocar a una junta de notables que sería muy sano que sean también del extranjero para, digamos, salvaguardar cualquier tipo de especulación. De hecho, en Guatemala sucedió un caso también de un asesinato de alguien que se consideró un magnicidio y se trató el tema con una junta de especialistas extranjeros y se terminó determinando que era un autoatentado de este personaje. Así que la verdad es que sí, es muy sano que venga alguien de otro país, que sea obviamente reconocido en la ciencia que tenga que ver con y que sea el árbitro para resolver. Y que de alguna manera dé una respuesta definitiva. Bueno, les dejo para el próximo programa 2 conclusiones personales que se agregan a los informes que ya les hicimos y se viene el último informe, se los prometo. Lagomarsino está hasta las manos, usted ya sabe. Es cómplice, imposible evitar que se lo detenga inminentemente y ya debería estar detenido desde el primer día. La mano de obra fue local, después se lo cuento. Hasta la próxima. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Sí a 1.300 cámaras de seguridad. Sí a 130 móviles blindados y equipados. Y sí al centro de monitoreo. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la seguridad? Yo digo que sí. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad.